Bienvenidos a Predadores, el programa semanal en el que yo, su amigable vecino el poeta, y mi hilo conductor no tan amigable, Salvador Setter, en compañía de un invitado especial, esta vez un amigazo, Paco Rodríguez, de Grupo Triángulo. Gracias por la invitación, ahora sí que es un honor para nosotros estar aquí con ustedes y tener una charla amena. El gusto es mío. Pues el tema al que te traje hoy es algo que notamos toda esta pandemia que ya se está acabando ahorita. Bueno, ojalá y no vuelva, pero notamos que aquí en Jalisco, al menos, porque no me tocó salir, no se paró la construcción. Mira, es una percepción correcta, pero desde ciertos ángulos. ¿Por qué? No se paró la construcción en ciertos sectores de nuestra empresa. Particularmente al principio de la pandemia, que fue ahora sí que algo totalmente desconocido para el sector de la construcción, nos pegó de frente, literalmente una locomotora, sobre todo en la parte habitacional. En lo personal, nuestra empresa paró todos los desarrollos habitacionales, ya que en los cotos no le permitían el ingreso a los trabajadores. En la parte vertical, teníamos nosotros 2 edificios en desarrollo, se pararon totalmente, las inversiones inclusive se medio espantaron, se asustaron, se trajeron, sí. Y al final de cuentas esa parte sí se paró. Hubo compañeros, hubo empresas que no sobrevivieron más de 6 meses y tronaron esa fecha, que ya no volvieron a abrir. Sin embargo, hubo otros sectores en la construcción que se dinamizaron, particularmente los sectores que el gobierno consideraba esenciales y que te permitían trabajar. ¿Cuáles son? En la parte de la construcción, el sector salud, el sector comercial y el sector industrial, y lo que tuviera que ver con obra pública. Esas 4 cosas siguieron, inclusive se aceleraron. Nosotros te podemos decir que gracias a que nuestra empresa está diversificada. ¿Qué quiere decir que estamos diversificados? Que no solamente nos dedicamos a la parte habitacional o residencial, sino tenemos las diversas especialidades, Segmentos. Los diversos segmentos, ¿no? Que muchos de los amigos, sobre todo, te dicen, los que se dedican a la parte empresarial, que te tienes que especializar en algo, ¿no? Pero nosotros podemos tener varias especialidades y no pasa nada, ¿no? ¿Cuáles son? La parte de salud, habíamos ganado un contrato muy grande para el IMSS, que se trata del Centro de Simulación para la Enseñanza Médica y Quirúrgica, que está dentro de las instalaciones del Centro Médico Occidente, que no es otra cosa que hicimos un hospital completo con robots, así con maniquís, que cada maniquí, para que se me idea, cuesta $1.500.000, porque tú lo ves y parece una persona real, un bebé, etc. En donde teníamos salas de realidades virtuales. ¿Qué pasa ahí? Tanto las enfermeras como los médicos los futuros médicos se van a capacitar. Entonces era un hospital que era esencial para el gobierno, y sobre todo porque era literalmente lo único que tenían que hacer en caso de una emergencia médica en la pandemia, era cambiarle el rubro. Ahorita no tenemos un tema de capacitación y nos vamos y lo convertimos en un hospital. Entonces ese sector lo teníamos activado. Otro sector, estábamos construyendo en ese momento diversas tintorerías. Creo que teníamos para una cadena de tintorerías que también estamos de socios en Chihuahua, aquí en Guadalajara. Entonces las tintorerías son esenciales en ese momento en un tema de pandemia por el tema de salud, de la limpieza. La higiene. Entonces tú tenías que tener eso muy activo. La parte comercial, todo lo que tiene que ver con los alimentos, con la parte industrial, la fabricación, no podían detenerse los procesos. Entonces teníamos naves en ese momento en desarrollo. Y la parte de obra pública, curiosamente, lo que tiene que ver con obra pública no paró. Eso no paró. Y para mi gusto, de manera acertada, porque recordemos que en una crisis, ¿cómo es la manera que dinamizamos una economía? Según Keynes, gasto público. Gasto público. Entonces, había que gastar. Y el gasto, pues, al final, te da dinamismo. Y eso sí, con los controles completos de salud, teníamos todo en nuestras obras, teníamos arcos completos, teníamos todos los protocolos de seguridad, de sanidad, que hizo que, curiosamente, en una plantilla de cerca de 250 trabajadores, aunque no me lo creas, no tuvimos un solo caso de COVID en los trabajadores. Sí, no me decían aquí en la producción, es que los albañiles no les da COVID, y yo, ¿qué? No les dio, y tenemos gente mayor, la mandamos a su casa por tema de más de 65 años, pero a nuestros albañiles les dio.
aunque no lo creas, a nuestros colaboradores millennials sí les dio. A muchos, yo no sé cuál era la debilidad en la sangre. ¿Será la dieta de caguama? No, la dieta de caguama, el año estelar en que nacieron, no sé, pero al final de cuentas, no, porque ya ahora ya me voy a la parte de oficina, donde estaban nuestros arquitectos o ingenieros, de verdad, arquitectos de 23, 25, 30 años, les daba COVID. Y hacíamos unos protocolos tremendos en la oficina que afortunadamente, ya que ahí diseñamos la parte ahora hablando de la parte del despacho, lo del estudio, entonces ellos pudieron diseñar a pesar de que tenían COVID desde casa. Entonces los trabajos y todo, pues ahora sí que aprovechamos la tecnología, aprendí a usar Zoom y empezamos a ver los protocolos y a diseñar y a revisar todo por vía Zoom. Entonces eso hizo que la construcción no se detuviera. Y luego a un sector adicional en la parte industrial. Acabábamos de ganar en diciembre, justo 3 meses antes de que comenzara la pandemia, ganamos un concurso internacional que tiene que ver con una empresa que se llama, perdón por mi inglés, pero es Hidden Control, que es una industria, es una empresa que se dedica a realizar maquinaria para hacer los trenes de producción de la industria alimenticia en el mundo. Entonces, este era el protocolo, el diseño para la construcción de su 6ª planta en el mundo. Tenían una en San Luis, una en Texas, una en la India, otra en China, y no me recuerdo dónde estaba la otra. Sí, pues casi continentales, me imagino. Es correcto. Entonces ellos dijeron, es que empezó, nosotros lo ganamos entre noviembre y diciembre el concurso, nos mandaron una empresa para que nos auditara a ver si éramos de veras, si pudieron otorgar el contrato. Nos dieron después de 2 meses. Para eso les decimos, constitúyanse, registren, no nomás es de gratis, es lo que te lleva a estos contratos. Y no solamente constituirte, ya platicaremos qué tienes que hacer como empresa, también te invito después. Ya que será otra cosa, que no nada más es firmar el papelito, ya habrá otras obligaciones, otros derechos y obligaciones, como decía mi abuelo, en la parte empresarial. Entonces ganamos ese concurso y hizo que entonces todos los ingenieros y arquitectos que tuvieron que parar en la parte residencial se vinieron a trabajar con nosotros en la parte de proyectos, y todos los trabajadores que teníamos en la parte residencial los usamos ahora sí quedamos un poco montonados, si lo quieres ver así, en las partes hospitalarias, industriales y comerciales. Por lo tanto, casi nosotros no descansamos a nadie, exceptuando los que ya eran mayores por tema de protocolo, ¿no? Que había que cumplir con ese asunto. Entonces eso nos sirvió, como no tienes una idea, y durante los primeros 6 meses críticos de la pandemia, la empresa sobrevivió gracias a la diversificación, al tema de que estábamos haciendo proyectos. Entonces, la empresa americana dijo, bueno, ahorita está esta crisis, el dólar me rinde bastante, entonces aceleró inclusive los procesos de contratación e hizo que nosotros como empresa Triángulo ganáramos ya después del tema del proyecto, ganáramos la obra que estamos edificando en este momento. Tenemos 1 año en la construcción de esa nave, que es una sola nave, con una inversión cercana a casi los 600 millones de pesos que estamos construyendo en este momento en el Parque Industrial en Santa Cruz, en Parque Industrial San Jorge, perdón, en Tlajomulco. El tema de la construcción es un tema fundamental. Ahorita tú lo comentaste, cuando hay tiempos de crisis, lo que tiene que hacer el gobierno y también uno como empresario, si quieres aportar, es dar dinero, que empiece a fluir. Precisamente hablando de eso, tengo que recordarles que este programa es traído a ustedes gracias a Bombay Developers, hablando de construcciones, también a Procore, propuesta corporativa, y por supuesto a Big Bang en su 25 años de aniversario. Muchísimas gracias por traer hasta ustedes este contenido. Pero volviendo ahora hacia el tema y quitando el comercial, ¿tú qué consideras que todas estas constructoras que tú me acabas de decir que quebraron en esta pandemia no tenían o qué les faltó? Además de la diversificación. Yo creo que les faltó anticiparse. Insisto, la pandemia era algo desconocido para todo México, todo el mundo, de hecho. Entonces, no había protocolos de cómo comportarse ante una pandemia de estas dimensiones. Te voy a ser sincero, a mí como empresario, de las pocas veces que yo te puedo decir que yo duermo muy a gusto, pues de las pocas veces antes de la pandemia que no dormí una noche, fue pensando en qué tenemos que prevenir, qué tenemos que planear, para que cuando nos llegara la pandemia de lleno no sufriéramos o tuviéramos los menores costos posibles en nuestra empresa. Entonces nos pusimos ahora sí que a documentar, me puse a leer, a revisar qué teníamos que generar y tuvimos que tomar decisiones. La vida empresarial no es otra cosa que toma de decisiones. ¿Qué fue lo que tuvimos que analizar que no tuvieron las otras empresas? Al no anticiparse
que la pandemia te iba a generar carencia de flujos, carencia de efectivos. Entonces, la gente no planeó. De inversión. La pérdida de inversión, es correcto. Entonces, los próximos meses estaba anunciadísimo que al final de cuentas íbamos a carecer de flujo. ¿Qué tenías que generar? ¿Qué hicimos nosotros? Agarramos a nuestros proveedores y les dijimos, a ver, señores, no vamos a poder pagar, vamos a caer en pagos si no hacemos este plan. Entonces, te propongo lo siguiente: si tú me cortas el suministro de materiales, el suministro, así que de servicios, yo no voy a poder producir. Y si no voy a poder producir, no te puedo pagar. Te propongo algo, que fue lo que la mayoría de estas empresas no hizo. Hablar de frente, sentar sobre la mesa y firmar, mira, voy a consumirte 100,000 pesos al mes, de los cuales, de estos 100,000, te voy a poder pagar 50 y los otros 50 te los voy a dar cuenta de lo que te debo. Con ustedes, con lo que tengas que generar, ¿no? Entonces, uno es los insumos, dos, nuestro personal, nuestra gente. Hay empresas que no lo hicieron, y yo entiendo que el espíritu de no bajarle los sueldos momentáneamente a la gente pesó mucho. Hubo mucha gente socialmente responsables que no le bajaron nada, y te voy a decir que de los que yo conozco, del 30 y 40% tronaron. Yo como empresario, como director de la empresa, sí agarré a todo mi personal y les dije, señores, necesito un plan de 3 meses, y te hablo de personal desde las bases, peones, albañiles, hasta nuestros ingenieros y arquitectos, perdón, aquí está fácil, este es un barco en el cual de todos depende. Nadie es indispensable, pero a su vez todos somos indispensables. Yo necesito que recortemos un porcentaje momentáneo, no quiere decir que lo van a perder sus salarios, porque si no, en 2 meses no va a haber que pagarles. Y curiosamente, el 100% de mi plantilla de trabajadores, de colaboradores, aceptó la propuesta. Entonces todos se bajaron momentáneamente el sueldo un 40% estimado. Pues al final de cuentas fue durante 2 meses que hicimos ese plan, en plena pandemia, que me permitió también no tener esa preocupación del flujo de la nómina completa. Yo no despedí a un solo trabajador, como empresa no despedimos a un solo colaborador. Entonces ese otro plan tampoco lo hizo la empresa, las otras empresas. Y tercero, ser más socialmente responsable. Pero hay gente que me criticó como empresario y me dijo, ¿por qué le bajas el sueldo? No, prefiero anticiparme a tener que despedir gente, ¿no? Y una tercera parte es, en el momento que tenemos que hacer, el aseguramiento del flujo efectivo que ibas a tener como empresa, no gastarlo y tener que posponer ciertos procesos o ciertos proyectos de inversión que teníamos y diversificar. Si estábamos viendo que en el momento nuestra empresa tenía una facturación cerca del 80% con temas de obra civil y un 20% de temas de proyecto, nosotros buscamos más proyectos en ese momento. ¿Por qué? Sabemos que el proyecto no iba a tener problema, porque gente que tenía inversiones pospuestas iba a decir, mientras hacemos proyectos ejecutivos, terminamos la pandemia, no perdemos el tiempo y empezamos a construir. Y eso nos funcionó, que tan es así que ahorita, por ejemplo, acabamos de ganar hace 3 semanas el proyecto ejecutivo del nuevo hospital de pediatría para el IMSS. Entonces, ya nos quedamos con esa línea que no habíamos explotado demasiado. Ese plan o esos protocolos, pues nadie te los decía, no te los decían en la escuela de economía. Oye, ¿qué hay que hacer cuando vaya a haber una pandemia, no? No, y tampoco te los decían en casa. Una empresa en eso. Acuérdense que tenemos... Bueno, y con mucha ayuda. Con mucha ayuda. Acuérdate que tenemos un problema en México. Y luego ahí sí nos vamos a meter en cierto polémica. Para mí, el problema de México se llama educación. Y dentro de la educación no tenemos educación financiera adecuada, y en la escuela no te preparan para estos temas. Mucho menos te preparan para ser empresario, que te preparan para... se le dice, de hecho, si tú buscas, se le dice sistema de educación de modelo obrero. No te preparan para ser empresario, te preparan para ser obrero. Y cosa que se equivocaba, tú debes de ser, ahora sí, quitándote los egos. Nosotros como arquitectos, cuando me dicen, es que entonces eres vendedor, sí, yo vendo un servicio, yo vendo un producto. Con la parte romántica, soy arquitecto, claro que sí, y me encanta lo que hago, pero al final no dejo de ser vendedor. Esto no te lo enseñan en la escuela, pero te orientan otras cosas. El tema de la educación financiera, yo le agregaría, y hablo mucho de eso, que en México no tenemos, que su gran mayoría es parte de la ignorancia del pueblo mexicano, una cultura del gasto. Se da que las mujeres que son madres tengan una mayor cultura del gasto porque son más responsables que los hombres. Y lo digo por experiencia propia. Lo he visto muy de cerca. O sea, y lo digo hasta de broma, cuando un hombre recibe su raya de la semana,
y va al Oxxo, compra chelas. Cuando una mujer recibe su realidad de la semana, va al súper y compra leche, jamón, y que le falta para los niños. Es un decir. Claro. Pero sí tienen mucho más. Y yo lo he visto en carne propia, tanto en Big Bang como aquí con ellas, como en todo lo que yo he visto muy de cerca, es que la mujer es mucho más responsable, aunque nos hace falta una mayor preparación en el tema financiero. O sea, es que pareciera que preparar un flujo de efectivo está reservado a las empresas, ¿no? Claro. No, esto es personal. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto dispongo de ingresos? ¿Y cuáles son mis gastos fijos? Y a ver cómo me da la balanza. Y según la balanza, pues tendré que buscar más, o tendré que apretarle acá, o tendré que buscarle. Pero nadie lo hace. No lo sé, insisto, porque viene desde la primaria, ¿no? Desde el kinder, debería haber una materia elemental, así como había de plastilina 1, debería haber de gasto 1, algún tema elemento, ¿no? Pedos 1. Y estoy viviendo al día, como se van dando los cosas. No puedo estar más de acuerdo contigo. Yo, hay que decir siempre que hay que pregonar con el ejemplo. Yo lo veo en casa, yo lo digo a mis hijos. A ver, hijos, cuando quieren comprar algo, ¿qué pasa? Háganse siempre esta pregunta. ¿Qué pasa si ese producto no lo tengo? ¿Es vital? ¿Lo necesito para qué? Pues, y si la respuesta es no pasa nada si no lo tengo, no lo ocupas. Claro. No lo gastes. Definitivo. Es muy diferente que yo diga y que divide el gasto. Es que en la parte económica. Pero es moda. Es moda. Es que como lo tienen los demás, yo también tengo que tenerlo entendido, pero no sirve para nada. No sirve para nada. Y el mejor ejemplo que tenemos ahorita es el Buen Fin, ¿no? Que está ahorita en el Buen Fin, en la parte económica, y todo el mundo quiere gastar porque no sé si le pica algo la cartera o algún tema. Es un billete. Muy pesado. Es muy pesado, pero todo el mundo quiere gastar en el Buen Fin. Y al final creo que tienes que analizar la información. Entonces, lo peor que puedes hacer en una empresa era dejar de producir. Ojo, no dejar de gastar, que es diferente. Entonces, tenías que producir, tenías que administrar la empresa. Pues, la mayoría no estaban acostumbrados. Pues, ¿qué hicieron? Se asustaron. ¿Qué hicieron? Bueno, los socialmente responsables, pues yo sigo pagando. ¿Y qué pasaba con tus cuentas? Iban bajando y tus ingresos, ¿no? Suspendieron pagos. En el tema de obra pública tuvimos que tomar esa decisión. No estaban pagando. Y no estaban pagando porque los protocolos te decían que los funcionarios ahora sí que del gobierno no podían asistir. Entonces, pero al final tenías que arriesgar, tenías que hacer ese volado que nosotros llevamos, porque tarde que temprano era lo único que ibas a tener. Y nos funcionó la apuesta a nosotros. Nos funcionó. El Big Short. Sí. Tan es así que les puedo decir, Triángulo tiene 10 años de constituida. Y nuestro mejor año se llama 2021. Y nuestro segundo mejor año se llama 2020. Ahí sí. Con eso Sí, puedo decir. Será también lo que tú me comentabas con Quería comentar, hasta lo pusimos ahí, ¿no? Tierra hasta en las uñas. Claro, me gusta esa analogía. Sí. Ese va a ser el título. ¿Por qué siguió la construcción? Los que tenían una mínima conciencia, como tú dices, que no lo dejo en el banco, hay un riesgo, una devaluación, algún tema, y lo invirtieron en bienes raíces. Pero si tú analizas un poco más la información, en toda crisis hay oportunidades. Entonces, ¿qué era lo que nosotros veíamos y que nosotros sí también hicimos a diferencia de nuestra competencia? La pandemia iba a pasar, y está pasando. La pandemia iba, ahora sí que arrasar como ola gigante, arrasar con medio... No. ¿Qué es lo que te queda después? Al final, es lo que tienes que rescatar. ¿Qué es lo primero que se tiene que reactivar? El sector primario. Es lo primero, después de una parte. Entonces, ¿qué era lo que nosotros lo visualizamos y lo vimos y lo ejecutamos? ¿Hacia dónde vamos a invertir? ¿En qué parte vamos a invertir el sector inmobiliario? ¿Comercio? ¿Servicios? Que es particularmente tema de industriales y temas comerciales, plazas comerciales. La parte del sector salud es un tema de obra pública que siguió, que al final no lo dejamos, que se sumó en el sector salud también temas hospitalarios privados. Pero nosotros decidimos meterlo porque al final lo primero que hace la gente es querer reactivarse, querer poner un negocio, querer rentar nuevamente un local. Ustedes fíjense en las ubicaciones, hasta hace unos meses, ahorita empiezan a ocuparse, pero hasta hace 2, 3 meses, 4 meses tú veías la mayoría de locales buenísimos.
vacíos. Y tú ibas a esas plazas que en otros era una locura. 3, 4 meses de gracia, vente, ocúpalo y te bajo la renta así que un 30%, un 20%. Y ahorita empieza a cerrarse porque la economía es muy sabia. ¿Hacia dónde? Hacia lo que ocupas. Quieres satisfacer primero alimento, más de hecho. Entonces, creo que ese es otro de los sectores que no previnieron el resto de la competencia. Y tengo que decirlo así, la mayoría de las empresas de la construcción que cerraron fueron empresas que se dedicaron 100% o que se dedicaban 100% a la parte residencial. Crear una empresa con el objetivo primordial de ganar dinero no es hoy viable. ¿Sí? Tú has hablado aquí ahorita de cuidar desde la base laboral todas las necesidades primordiales. O sea, hablaste de un esquema completo y no hablaste de dinero. Es que el dinero es consecuencia de algo. Ese es el punto. No nos pusimos de acuerdo. Entonces, para los que se fueron, hicieron numeritos, dijeron, no, vamos a perder dinero, vámonos. Una de las premisas, principalmente a las que yo atribuyo, de un diferencial entre alguien que se hace emprendedor y luego empresario, alguien que no, es el miedo a perder dinero. El miedo a perder dinero es lo que te hace detenerte y no arriesgarte. Así que... Pero Francisco, a ver, sí y no. El que no claro. Perdón por la frase, pero el que no arriesga nada. Pero bueno, ok. ¿Cómo pierdes dinero? Perdiendo clientes. Sí. ¿De qué otra manera? Bueno, lo puedes perder si lo dejas aquí y alguien te lo roba. No, pero bueno. Pierdes clientes. A ver, entonces el problema no es perder dinero, es perder clientes. Tienes que enfocarte a la satisfacción completa, total y absoluta de tu base que consume tu producto o servicio de lo que tú haces. Claro. Y el dinero es la consecuencia. Si lo haces bien, el dinero es consecuencia. El dinero no se pierde. El dinero no se pierde, bueno, solo se transforma. Sí. Solo cambia de mano. Sí. Pero es una consecuencia de un más menos. Efectivamente, pierdo dinero si mis clientes se van. Sí. Dejo de ganar. Pero también pierdo dinero si yo como empresario no implemento los controles necesarios que me ayuden a ser más eficiente. Lo que tú quieras. Ármalo como tú quieras. Nosotros en Big Man, yo tengo el honor de decir, son 25 años de segunda generación. Venimos de una quiebra, la superamos y hace 25 años superamos y iniciamos con un nuevo modelo de negocio que es, en lugar de vender ropa para comercio, vendemos Big Bang, ropa para ¿Y la quiebra que significó para ti? No nos vamos a levantar de aquí hasta mañana. Sí, seguimos hablando. Sí, yo no lo veo como una quiebra. El tema que lo que quería llegar contigo es que la quiebra significó aprendizaje. No, bueno, sí. Tú dices, ¿qué aprendizaje, no? Hay quienes que en el aprendizaje se quedan. Exactamente. Entonces no aprendieron. Simplemente lo vieron pasar. No. O, mira, el aprendizaje es tocar fondo. Sí. Y si tocas fondo, dos cosas. O te quedas adentro o te impulsas. Y ojo, que también te puedes ahogar. Aún con la alberca llena, por eso te digo, o te quedas y te ahogas o te impulsas. Te impulsas. Pero tienes que haber aprendido a nadar, porque si no te vuelves a caer y te vuelves a ahogar. Porque sí, claro. Es más difícil, yo sostengo que para mí que es más difícil administrar la riqueza que administrar. ¿Por qué? La riqueza es fácil perderla. Sí, fácil perder piso. Pierdes el enfoque. De repente no te falta nada y bajas la guardia. Bueno, es que es muy fácil ver la gente que saca la lotería y más rápido lo pierde el dinero que lo que tarda en cobrarlo. ¿Sabes cuál es la misión de nosotros como Liberty? ¿Sí? La nuestra misión es crear una cultura de respeto a la dignidad humana. Tú ahorita dijiste, es que no saben cómo reaccionar porque están pensando en ellos. Pero el día que entiendan que la misión en la vida es la gente que trabaja contigo, porque sin ellos no podrías lograr nada. Imagínate tú sin tus colaboradores, como dices tú, desde el que carga los costales, lo que tú quieras. ¿Qué es lo más básico de una empresa? ¿Cómo lo podrías hacer? Y me regañarían mis compañeros del IPAD. Pero pensaste en ellos. ¿A quién nos demostraste que pensaste en ellos? Tienes una conciencia
te respeto. Nos regañarían también en economía. Por eso estamos los tres aquí. Porque no pensamos igual. Pensaste en ello y nos lo acabas de decir. Pero mucha gente nos criticó porque dijimos, ¿cómo le bajas el sueldo a los trabajadores? Pues prefiero bajarles ahorita y no pagarles una liquidación. Ajá. No, exacto. O les bajas y les pides tantito, o los liquidas. Nosotros hicimos más o menos lo mismo, la libramos. ¿Qué tenemos que hacer? Tú dijiste, ¿cuál es la misión en una empresa? El ganar dinero, ¿no? Estamos en una economía que al final todas las empresas son lucrativas. Eso es algo. La misión en una empresa es, tenemos que crear comunidad. La comunidad, que sea gente, tenemos que hacer lo necesario para que esas familias que dependen de nosotros, al final, estén pensando tranquilamente, lleguen el fin de semana a su casa, descansen, convivan y no estén pensando en qué comer. Al final de cuentas, sí. ¿Y cómo lo logras? Al final, es dinamismo. Que estén tranquilos pensando en la gente, y no recuerdo ahorita el término ya porque ya cambió, me regañan, te digo recurso humano, ya no es un recurso humano. No, es talento. Talento, al final es talento, capital humano, talento. Entonces debemos de pensar. Porque no aparecen en los estados financieros. Sí. Ahora te voy a poner, por ejemplo, ¿qué vas a pensar ahorita en el regalo para tus colaboradores en Navidad, no? O sea, pues de repente pensé, les regalas una plumita, algo. No. Es que ahorita se nos ocurrió entre todos nosotros. Pues un paquetito en el spa, que se relajen, que estén tranquilos, que estén a gusto, un viajecito con la familia. Hay un caso que les sugiero que busquen. Hay una empresa muy grande de acero, se llama Cuprum, perdón por el comercial, pero Cuprum tiene un tema muy canijo en cuanto a la cultura de su gente. Tan es así que en la comunidad crea escuelas que le llaman jóvenes empresarios y luego jóvenes profesionistas, y luego hay otra que se llama profesionistas jóvenes. Desde el inicio tienen esos planes de capacitación empresarial, tienen los planes de salud. Ellos agarraron y tienen sus propios hospitales, le quitaron el trabajo a Infonavit y les crean sus propias casas, pero no solo, tienen unos planes, los mejores planes para que la gente se quede a largo plazo. A eso le temen muchos gobiernos, ¿eh? Sí. Bueno, después les platicaremos. Pues esto fue en Predadores, el programa en el que les contamos las historias de los locos que hacen los caminos que más tarde recorren los genios. Y aquí Paco fue alguien a quien le decían loco.